Bueno, vamos a empezar. Me tocó bien desafiante. Dice Nata, no, vas a predicar la próxima semana. Entonces yo me empecé a pensar, es el Día del Padre, qué genial. Y hasta ayer, antier, que me cayó el 20, que era el día del partido. Dije, qué mala onda, me la pusiste difícil. Pero bueno, Dios sabe, ¿no? Entonces voy a celebrar a los papás. Y el 80% de los papás están celebrándose antes de tiempo, entonces... Dice Natán que van a ver el video, entonces pues me tocó desafiante, pero yo estoy muy contenta por este mensaje. Entonces vamos a orar para empezar. Sí, Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y queremos darte gracias porque siendo huérfanos nos llamaste de diferentes lugares, de diferentes trasfondos y nos hiciste tus hijos. Y si no tuvimos papás carnales que nos enseñaran lo que es ser un papá, lo que es ser protegidos, tú nos lo enseñaste, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos al mejor papá. Y si culturalmente celebran a los papás, más razón tenemos para celebrarte, porque has sido un papá bueno, un papá misericordioso. Gracias, Señor Jesús, por lo que haces. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Ok, entonces me tocó predicar el día de hoy. Y Nathan y yo hemos estado hablando mucho acerca de la sabiduría. Para mí es un tema apasionante. De hecho, yo entré a la iglesia queriendo entender sabiduría. Mi vida en el mundo... o mi vida en la carne, yo siempre he sido una persona muy intelectual, siempre he querido saber por qué, cómo, cuándo y pruébamelo, ¿no? Si no, no. Entonces, para mí la sabiduría es un tema muy cercano a mi corazón, ¿no? Yo cuando empecé en la iglesia era una joven muy imprudente y muy tonta y muy rebelde y todo lo que le puedan poner muy negativo, eso era yo. Y uno de los primeros libros que yo leí en la Biblia, yo me metí a leer el libro de Proverbios. Y el libro de Proverbios, sabemos que es el libro de la sabiduría de Dios, pero también la sabiduría aplica a lo humano. Y yo aprendí tantas cosas y fueron la base de mi fe, que ahora todas mis reglas de vida se basan en esto. Y cuando llega gente de que llevan muchos años en el cristianismo y me dicen cosas, yo así de, pues ¿qué no has leído tu Biblia? No, antes era un poquito más directa, ¿no? Oye, pero pues la Biblia dice esto, ¿no? Me decían la hermana especial, porque siempre andaba diciendo lo que dice la Biblia. Pero es algo muy necesario. Y estaba yo orando acerca de Dios que quiere enseñarnos el día de hoy. Y algo que Dios puso en mi corazón es la sabiduría del Padre. Y si quieres dar el título al sermón de hoy, se llama la sabiduría del Padre. Pero no de cualquier Padre, ¿verdad? Estamos hablando de la sabiduría del Padre Celestial. Y yo creo firmemente, porque cuando estaba preparando este mensaje, cuando estaba estudiando, que Dios va a traer libertad a algunos de ustedes. ¿Ok? Porque hay un problema generalizado en los cristianos devotos y yo lo llamo cristiano infeliz, pecador feliz, y ahorita les voy a decir por qué, ¿no? Pero bueno, hemos visto estas semanas la necesidad de la sabiduría para este momento en nuestra historia y que radica en que Nathan decía que todo el principio de la sabiduría viene ¿de qué? Del temor de Jehová. Un temor que no se basa en un miedo que te aísla o te aleja, ¿verdad? Soy demasiado pecador, me voy a esconder, sino en la profunda reverencia que causa un deseo de estar cercanos a Él, y a cualquier cosa que nos aleje nos causa un terror profundo. ¿Te causa terror estar lejos de Dios? Eso es temor. En la madrugada, siempre que me toca predicar, y los que predicamos sabemos, siempre el chamuco te pone ahí ¿cómo se llama? El pie, ¿no? Para algo. Luchas físicamente, emocionalmente, te enfermas, te duele la bola del pie, ayer no podía caminar y cosas así. Y ya, si no te puede llegar por ahí, si te llega por ahí, te va a dar por ahí cada vez. ¿Les ha pasado? Siempre. Cada domingo me pasa lo mismo. Pues cámbiale la jugada, ¿no? Al enemigo. Pero lo que me pasó a mí fue esto, porque estoy hablando de eso, del temor de Dios y el miedo, el terror de estar lejano de Él. Y en la madrugada me desperté y esta voz me decía, ¿estás lejos de Dios? Él no está contigo. Y creó un miedo en mí. Yo creo que lo que Satanás quería usar para sacarme de balance, Dios lo usó para despertarme. ¿Tienes miedo de estar lejos de Dios?
Ay, sí, con mucho miedo. Entonces, ¿por qué vives como vives? ¿Por qué dices lo que dices? Y así en eso se basa la sabiduría. Un terror profundo de estar lejos de Dios. Y en la mañana dije, ay, no quiero escribirlo, pero lo escribí. Sabemos que en la Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está el corazón de nuestra iglesia, Gente en la Roca, en este momento? Y si no sabes dónde está, mira a tu alrededor y piensa en los hermanos que no vinieron. No hay temor de Dios. No porque tenemos que estar ahí, porque somos cristianos. No estoy hablando de eso. ¿Sí me entienden? De decir, no quiero perder esto, Señor. Yo en verdad no quiero perder esto, ¿no? ¿Qué es la sabiduría? Y recuerden, yo soy como muy intelectual, entonces me fui a investigar qué es la sabiduría. Para el mundo, ¿qué es la sabiduría? Y dice, a mí me encantó las definiciones, dice carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia. Aplicación de la inteligencia en la experiencia propia. ¿Han conocido gente muy inteligente que son muy tontos? ¿No? Yo conozco genios, pero son totalmente, en inglés se dice awkward, como fuera de lugar, no hablas con ellos y no, te sientes incómodo. Aplicada a la experiencia propia. Fíjense, son conclusiones que nos dan un mayor entendimiento. La sabiduría nos capacita para reflexionar. ¿Tú te detienes a reflexionar lo que estás haciendo? ¿Lo que estás diciendo? ¿Cómo lo estás diciendo? No, a mí me pasa siempre, digo la cosa correcta de la manera incorrecta o en el tiempo incorrecto, ¿no? Y la sabiduría nos permite decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué rayos estoy haciendo con mi vida? ¿Ok? Las conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo. Una cosa es pensar o creer que es bueno o malo y otra cosa es que en verdad lo sea. ¿Se acuerdan los que vieron la serie de Bueno o Divino que lo hicimos aquí en la iglesia? Que hay cosas que hacemos que son buenas, pero que Dios no te ha llamado a hacerlas. Y de eso voy a hablar un punto el día de hoy, ¿no? La sabiduría te permite reflexionar y entender, esto es bueno o esto es malo, ¿no? He estado leyendo un libro que en límites está genial. A mí me encanta leer y aprender cosas nuevas de límites en tu vida. Dice que hay gente que se abre para lo malo, pero no para lo bueno. Y no estoy hablando del pecado. Que recibes maltrato, pero no aceptas ayuda. ¿Sí? A ver, ¿sí me están escuchando? Aceptas maltrato, pero no recibes ayuda. Estás abierto para lo malo y cerrado para lo bueno. ¿Sí? Falta de sabiduría. Y tú piensas que eres la persona más buena del mundo. Es que yo sufro tanto, soy muy buena. Simplemente estás siendo imprudente. No estás siendo sabio. ¿Ok? La sabiduría y la moral como resultado, un individuo que actúa con buen juicio. ¿Sí? Desafortunadamente, en el ambiente mundial, estoy hablando hacia afuera, no del mundial del otro, aunque sé que estamos pensando en eso, la gente que ve a los cristianos nos ve como imprudentes, como tarugos, ¿no? En algunas cosas somos locos para ellos. El simple hecho de que estemos aquí en este momento y no con unas alitas o unos nachos, para algunos es una locura, ¿verdad que sí? Y los hombres, claro, no tienes ni idea, ¿no? Lo que me van a decir, ¿qué piensas del partido? No sé, estaba en la iglesia, a ver qué te dicen, ¿no? Pero es sabiduría, no se preocupen, hombres, están siendo sabios. La sabiduría como una forma de sentido común. ¿Qué decía Nathan las semanas pasadas? El sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Sí. ¿Ves? Ayer fuimos a la placita, llegamos al momento de la lluvia. Estaba todo inundado, ¿no? Y Nathan, tengo que ver una cosa. Ahí vamos, ¿verdad? Sentido común, pues a lo mejor no mucho. Pero el punto a que voy es que íbamos saliendo y y llevó Crocs el pastor, imagínense Crocs con calcetines en la placita inundada, ¿Tenía una misión? Pero el punto al que voy es el sentido común y la sabiduría, ¿ok? Vamos saliendo del estacionamiento, está todo inundado, el agua cubre las llantas, entonces vamos saliendo y viene una mujer. Esta mujer
viene caminando, haz de cuenta, está aquí la placita, aquí está todo inundado y acá hay carros y los carros están pasando por aquí. Ella caminó desde el principio de la placita, por el charco del agua, esquivando los carros. ¿Sabes cuando tú pasas por un carro se crea una ola, no? Salió de la placita, así, o sea, se aventó todo el estacionamiento inundado, toda mojada, toda charpeada por los carros que pasaban. Y yo me puse a pensar, ¿por qué nada más se vino por la placita así y cruzó a su carro, no? Sentido común. ¿Cuántas cosas hacemos y no nos detenemos a reflexionar? ¿En serio tengo que estar aquí arriesgando mi vida con el agua hasta acá? ¿No? A veces cosas son tan obvias, pero somos tan ciegos a esos porque no tenemos reflexión propia acerca de qué estoy haciendo. Mujeres es bien fácil, ¿no? Estamos en un aspecto emocional así de, estás gritando y de repente dices, ¿pero por qué estoy tan enojada? ¿No te pasa? Así que ver, ¿qué fue lo que empezó esto? ¿No? Pero llegas a un momento donde ya no puedes regresar hacia atrás, ¿eh? Sigues con todo. Ok, entonces vamos a Proverbios 1:7. Oren a Dios que nos dé sabiduría, nos ilumine, hombres. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero fíjense, me encontré otro versículo y así mi corazón se puso así de, qué bonito es Dios. Salmo 103:13. Salmo 103:13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dios es Padre de los temerosos. Y entonces se me abrió esto en mi cerebro así como una explosión. Así de, ¡wow! Todo tiene sentido ahora. ¿Cómo te trata Dios? Como a un papá. A veces se nos olvida que Dios es el papá perfecto, ¿sí? Si aprendemos la sabiduría de papá, y ahorita voy a hablar también de los papás en la carne, nos quitaríamos de tantos problemas. ¿Cuál es la sabiduría de papá? ¿Quieren saber? Sí. Y voy a hablar de los papás, de los hombres también. Y yo creo firmemente que el mundo necesita papás. Amén. Yo sé que las mamás decimos, yo soy como su padre y su madre. No, eres su madre, no eres su padre. Sí, no te preocupes si estás en una situación donde sabes que, híjole, soy madre soltera y qué voy a hacer, ¿no? ¿Dónde consigo un padre? No, tampoco te desesperes, vais a conseguir a cualquiera, ¿verdad? Dios es un Padre celestial. Yo recuerdo una de nuestras ovejitas, cuando ella llegó, estaba todas esas preguntas, ¿no? Y así estaba toda como, tenía problemas en ese tiempo personales, todavía no conocía nada de Cristo, y yo le decía, yo me decía tus problemas, ¿no? Y así sus dudas y con Dios. Y yo le digo, yo me acuerdo que yo me le quedé viendo y le dije, lo que tú necesitas es un papá que te ame. Y se puso a llorar ahí. Eso era lo que ella necesitaba. Y ya después investigas el trasfondo. Y yo sé eso porque yo necesitaba un papá que me amara como yo quisiera, ¿no? El mundo necesita papás. Si tú crees como hombre que tú nomás está aquí para que me saquen el dinero y demás, estás equivocado. Dios te ha puesto en una familia para que hagas una diferencia. Y lo que tú haces en tu casa, papá, sí hace una diferencia. El mundo necesita papás, hombres que creen un carácter en los hijos. Yo lo he dicho antes y yo lo aprendí de Blanca Wilson, las mamás hacen el corazón y los papás dan el carácter. ¿Sí? Mamá soltera que tienes un hijo y el papá no puede estar cerca, busca un hombre, si es tu papá o si es un hombre de la iglesia, que cree un carácter en tu hijo. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Ahora nos pintan un Dios de, Dios es amor, Dios todo lo borra, no pasa nada, ¿no? No, los que llevamos cierto tiempo en el cristianismo sabemos que es papá. Y ese papá te jala las orejas. Y ese papá no te da lo que quieres cuando quieres. ¿Estás de acuerdo? Ese papá te pone en la esquina. ¿Ok? El mundo necesita papás que creen carácter en los hijos, que los enseñen a ser fuertes y a aguantar. Estaremos de acuerdo que una mamá, si ve que un hijo se cae y se raspa, tú vas y lo abrazas y el papá dice, levántate, no pasa nada, ¿no? Estás bien, el chillo sangrando, ¿no? Y dice la mamá, no, necesitamos ir a urgencias. Y el papá, no, todo está bien, déjalo, que aprenda, ¿no?
Necesitamos papás que enseñen a los hijos a aguantar. Ve las generaciones de hoy. Los adolescentes, yo creo que es un tema que se debe de tratar en la iglesia. Se están matando, se están suicidando. Y no va a decir, ay, son débiles, no saben. No saben, porque no hubo un papá que le dijo, aguante, mijo, la vida no es fácil siempre. Supera, no, ay, ya me cortó a la novia, me voy a ahorcar, ¿no? Qué triste. A temer, que les enseñen consecuencias. Consecuencias yo creo que es la palabra clave de sabiduría, ¿ok? Si tienes ahí, sabiduría igual consecuencias, ¿ok? Si tú entiendes las consecuencias a profundidad, tú vas a entender sabiduría, ¿ok? Los papás hacen eso, que muestren cómo levantarse sin estar lloriqueando. Es que mi papá a mí me trató, fui la mayor, entonces mi papá a mí me trató como mujer, sí, pero en muchas áreas era como, pues era el chiquillo de la casa, ¿no? Y me veías como niña, yo siempre andaba con los vestidos desgarrados y era como la que creaba, la fuerte, ¿no? Ahí viene Laura y traía a todos mis primillos de la misma edad, no, ahí viene Laura y a correr, ¿no? A trabajar con sus manos, a sudar. Estábamos viendo una película y era de un cazador que mató leones en África, unos leones que eran asesinos de hombres, y mataron a 100 personas, esos leones eran muy malos. Y yo decía, wow, ¿qué falta hacen esos hombres ahorita? Ahora mandan a la mujer, ¿verdad? Mujer, como que hay ruidos, asómate a ver quién está. No, necesitamos hombres que maten leones de 2 metros, de más de 2 metros, que matan a personas para salvar a su familia. Hombres que sepan cómo acampar, hombres que sepan cómo hacer una fogata, hombres que sepan cómo arreglar la electricidad, cómo arreglar un carro. Pedradas para algunos, ¿verdad? Entonces, sí. Y no solo eso, que les enseñen a sus hijos. ¿Sí? Necesitamos hombres. Pero sobre todo, necesitamos al mejor papá. Y no te preocupes, Él te va a enseñar. Él no cambia sus procesos por ti. Él no hace acepción de personas. Yo recuerdo cuando estaba en la secundaria, en el mundo, no sabíamos nada del cristianismo. Yo no sabía ni que existía el cristianismo. Y recuerdo que una niña tenía una notita de esas de los papelitos que arrancas y pegas, un post-it. Y decía el post-it, tenía un arco iris y decía, los cristianos tenemos al mejor papá. Yo creo que era como en lugar de decir del Papa, ¿no? Por ahí yo me lo imaginé como que, están contra el Papa, ¿no? Algo así. Pero decía, los cristianos tienen el mejor papá. Y nunca se me olvidó. Nunca supe nada del cristianismo ni nada. Y cuando yo vine a Dios, Él me recordó eso. Cristianos, lloriqueas por tus relaciones, por tus papás, como te trataron, te tratan y te tratarán. Tú tienes al mejor papá. ¿No sabes cómo ser papá y cómo ser mamá? Tú tienes al mejor papá. ¿Sí? ¿Se les había olvidado? A muchos se les olvidó y que tienen que celebrar un papá, ¿verdad? ¿Cuáles son los principios que nos enseña nuestro papá celestial acerca de la sabiduría? Y estos son los principios del Padre que nos llevan a la sabiduría, que crean un carácter, a ser y afrontar las consecuencias. Mira, las mamás somos bien buenas para, no, espérate, está muy chiquito, todavía no entiende, no le vayas a dar, ¿verdad? Y los papás, yo le dije que sí lo volví a hacer, ¿no? Mi papá, no hombre, me las cumplía, Recuerdo que yo estaba corriendo al lado de la mesa así, no papacito, él con su cinto. Yo sabía quién era mi papá. Y yo sabía que él iba a cumplir lo que decía. Un día me dijo, vuelvo a ver ese chamaquillo por ahí y lo voy a sacar a patadas. Pregúntame si volvió a estar el chamaquillo por ahí. No. ¿Ok? Por ahí en la casa, ahí afuera de la casa. Bueno, por ahí afuerita, nunca adentro. Para empezar, ¿cuál es la sabiduría del Padre? Primero, el Padre tiene parámetros. Tiene reglas. ¿Ok? Entonces se van, ay, ¿cómo crees? ¿Cómo me dices eso? Eso no me lo platicaron cuando me hablaron de Jesús. Pues no te lo platicaron completo, ¿verdad? El Padre es infinito en sabiduría y amor, pero Él sabe quién es.
¿Cuántas veces como papás no sabemos quiénes somos? De repente somos amigos, de repente somos cuates, de repente somos tapaderas. El Papá Celestial no es así. Escúchame, el Padre Celestial no es tu tapadera. ¿Ok? Así lo dejo, ya tú le... Él sabe quién es y Él sabe qué espera de sus relaciones. Mis hijos son así. Si tú quieres ser mi hijo, tienes que hacer eso, ¿sí? Y no acepta cualquier cosa, ni cualquier actitud, ¿verdad que no? Tú no vas a traerle, ay, mira, te traje, ¿no? Dice, a ver, no, yo no te dije que yo lo quería así. Ni con cuál, ahí está, pues, tampoco. ¿Ok? Papás carnales, tampoco seas así con tus hijos. No aceptes ni de cualquier manera, ni con cualquier actitud. Nuestro Dios tiene parámetros en su relación con nosotros para llevarnos a un mayor entendimiento de quién es Él y de la vida maravillosa y sobrenatural que Él desea para nosotros. Si nosotros no aprendemos quién es Dios, mucho menos vamos a aprender quiénes somos nosotros. ¿Sí? Quiero que vayamos a una escritura, Lucas 15, 11 a 24. Cuando la lea, todos me dicen, ay, sí, clásico del Día del Padre. ¿Ok? Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 2. Y el menor de ellos, generalmente es el menor, no sé por qué. Es que los más grandes nos tratan más mal, más estrictos, y con el segundo. ¿Cuántos aquí son mayores, primogénitos? ¿Verdad? ¿Cómo nos traían? ¿Verdad? Y el otro escuincle hacía lo que le daba su regalada gana. El menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, ni los puercos le daban de comer. ¿Ya se dieron cuenta que está hablando de los puercos? Ok. Y volviéndose en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, traer al becerro más gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El papá tiene parámetros. Si tú piensas que es porque está enojado contigo, estás equivocado. ¿Cuánta sabiduría aprendió este joven en sus caminos? Y este es un ejemplo del Padre Celestial. Este es el Padre Celestial que tenemos. Este era el temor. Te aseguro que el hijo tuvo un temor del papá. Si me vuelvo a alejar de papá, voy a regresar a esa vida. ¿Tú no crees que tenía miedo de seguir peleando con los puercos por la comida otra vez? Eso es temor. Eso es sabiduría. ¿Lo aprendió a la mala manera? ¿Algunos de nosotros vamos a aprender cosas a la mala manera? Sí. Y este es el punto, ¿ok? Sabiduría o consecuencias. La sabiduría se desarrolla con la experiencia y no con la enseñanza. O sea, no puedes ser sabio por todo lo que sabes, ¿sí? Sino por todo lo que vives.
Eso no quiere decir que tienes que experimentar cada cosa mala que pasa en el mundo, ¿ok? Está hablando de que experimentes lo bueno y aprendas de ello. Y si te equivocas, aprendas de eso para que no lo vuelvas a hacer. Yo no puedo enseñarles sabiduría, tienen que vivirla. Y si tú no sabes qué hacer y qué no hacer, decía Nathan la semana pasada acerca del desafío de vivir en santidad y del temor de Dios, y hubieran visto las expresiones de algunos de ustedes. No se puede, está muy canijo, ¿no? Yo le decía a Nathan, y Nathan lo ha dicho antes, y lo voy a decir en mi vida personal, para mí es muchísimo más fácil hacer lo correcto. Porque no hay de otra, ya sé qué hacer. Si la riego, y sabemos cuántos la han regado y horrible, y después de que la riegas, tienes que seguirla regando de muchas maneras diferentes y se sigue aumentando, ¿no? Luego intentas corregir algo, pero la regada de acá se sigue. Es más fácil. Si Dios dice que no y dices que no, ya. No tienes que batallar, que qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer, ¿no? Muchas personas vienen a consejería sabiendo la respuesta. ¿No? Vienen y, ay, que tengo problemas, mira, que fíjate que estoy en una relación así, que mis hijos, que mi esposo. Y yo así las escucho, ok. Y digo, ¿Dios qué quiere de ti? Pues yo sé que a Dios no le agradaría esto. Yo sé que a Dios no le gusta que haga esto. ¿Cómo le voy a decir de testimonio a alguien más si estoy haciendo eso? ¿Cómo le voy a decir a mis hijos? ¿Cómo le voy a decir a mi esposo? Sabiduría es, si ya sé qué debo de hacer, lo hago. Pero lo tenemos que experimentar. Si Dios dice, no le debas a nadie, trabaja para no deberle a nadie. No prestes tu nombre a alguien como fiado, eso dicen Proverbios, ¿y saben? No lo hagas. Ah, que tú, que muy cristiano y que no me ayudas, y ahorita voy a hablar de eso, ¿no? Entonces, quita mucho estrés, ¿no? A mí me quita mucho estrés. Y es más, cuando sé que la riego, sé en dónde la regué y por qué la regué. Ya sé dónde arreglarlo. Está fácil. La sabiduría se desarrolla con experiencia, no con enseñanza. La disciplina de Dios nos enseña, no nos castiga. Que quede, la disciplina de Dios te enseña, no castiga. ¿Ok? El castigo eterno es después de nuestra muerte. Ahorita es solamente un entrenamiento. Si dices, Dios está alejado de mí, Él te está diciendo algo. Es que Dios ya no me habla. Eso quiere decir algo. Él se está comunicando contigo. Es que ya no siento su presencia como antes. Se está comunicando contigo. Él no lo toma personal. ¿Cuántos de nosotros venimos a Cristo para evadir las consecuencias o hacerlas desaparecer? No tomamos responsabilidad de nuestras acciones, entonces venimos a Cristo para que las borre. Y cuando Dios no las movió, le reclamamos por ser injusto, por hacernos sufrir. ¿Por qué eres tan malo conmigo, Dios? ¿No ves todos mis problemas económicos? Dice Dios, pues yo te dije que no te endeudaras porque diste tu nombre por el deudor número 1 del pueblo, ¿no? Pero es injusto, Señor, ¿por qué eres así? ¿No? Señor, sálvame, dice Dios. ¿Y cómo vas a aprender? Si te salvo ahorita, en una semana va a estar igual, porque vas a volver a dar tu nombre por alguien más. Dios puede hacerlo, milagrosamente lo hace, ¿ok? Tenemos que tomar responsabilidad por nuestras decisiones. Eso es sabiduría. Saber, yo la regué y en dónde la regué, ¿sí? Evadimos sabiduría. ¿Cuántos de nosotros vivimos en la misma situación porque culpamos a otros o a Dios por nuestras malas decisiones? Sufro tanto con ese hombre. Y pues no te dijo tu mamá, tu pastor, que no anduvieras con ese hombre borracho golpeador. Pero yo lo iba a cambiar. Pues sí. Pero cambiar en bestia, ¿no? No sé en qué cosa lo iba a cambiar. Estar en contacto con la verdad de Dios o papá es estar en contacto con la realidad. Es que el mundo es muy diferente afuera, sí, pero eso no es la realidad.
¿Estás de acuerdo que si tú entrenas mal a un niño y le das todo lo que quiere, va a salir al mundo y se va a topar con la realidad? Y se va a enojar y se va a frustrar y el mundo es injusto. El mundo no es injusto. Él fue creado injustamente. ¿Sí? El mundo es como es. La Escritura nos enseña que debemos recordar que nuestras decisiones son nuestras y que tenemos que tomar responsabilidad por ellas. Así es. Eso hace un papá. Sí. Eso hace un papá. Vivir de acuerdo con la realidad de Dios o la verdad de Dios nos da una vida mejor, ¿no? Yo había cosas que batallaba con Dios, ciertos principios que a mí no me parecían, como el sometimiento al esposo. Ok, la neta del planeta. No, lo peleaba con todo mi corazón. Y Nathan lo ha dicho antes, él decía, uy, es que estoy preocupado por cuando nos casemos, ¿a dónde me vas a seguir? Yo le decía, seguirte, pues ni que fuera perro, ¿no? Imagínense mi grado de rebeldía en el mundo, ¿no? La sabiduría. ¿Y cómo creen que era mi relación? Era hermosa, me casé con un príncipe azul, ¿verdad? ¿Cómo creen que era mi relación? Hasta que me topé con la realidad de Dios, donde Dios dice, sí eres tan importante, eres coheredera, no eres menos importante ni menos valiosa que ese hombre, pero te he llamado a someterte a él. Hasta que me topé con esa realidad, tuve una vida mejor. 13 años, ¿no dijeron? Cumplimos 13 años de casados el martes. Y amo a ese hombre con todo mi corazón. Y es un príncipe azul, pero yo le decía a él, no sé si eres príncipe azul, porque eres príncipe azul o porque te veo como príncipe azul o porque te hice un príncipe azul. Porque lo trato bien, ¿verdad? Y porque él me trata bien, yo le digo, yo soy la mujer que soy porque tú eres el hombre que eres. Y yo sé que él es el hombre que es porque yo soy la mujer que soy. Tenemos que topar estas realidades de Dios con nuestra vida personal. A veces nos gusta, a veces no. La ley de la siembra y la cosecha, esa es la ley de papá. ¿Cuánto tiempo tengo? Ok, porque empezamos un poquito tarde. Gálatas 6, 7 al 8. Todos se lo saben esta, ¿verdad que sí? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Todos conocemos esta, ¿verdad? Papá es así. Papá es estricto porque nos ama. ¿Cuántas veces no queremos pagar las consecuencias de nuestras acciones? Algunas. Fíjate algo, y se escucha raro como lo voy a decir, pues sí tiene sentido lo que voy a decir, pero piensa en nuestras vidas cristianas. Dios no promueve este comportamiento irresponsable. Ponle ahí, Dios no promueve comportamiento irresponsable. Recuerdo, iba yo a una disco, bueno, todavía no era cristiana, andaba yo en el... Y luego mi mamá, ya iba a la iglesia mi mamá. Entonces dije, no me va a dejar ir. Entonces ya estaba yo, ándale mami, déjame ir a la iglesia. Digo, a la iglesia, a la disco, ándale, mira, no me va a pasar nada. Mira, me voy a llevar esta crucecita, me la voy a poner en mi bolsa y Dios me va a proteger. ¿Cuántas veces somos así? Ahora, bueno, tal vez no con crucecitas, ¿verdad? Porque iba caminando una señora con una cruz, así, con un cristezote así grandote. Y luego dice Nathan, y fíjate que esa cruz no la va a salvar. Le digo, a menos que haya una inundación, se agarra del palo y se flota, ¿no? Pero ¿cuántas veces somos así? Oramos que Dios nos proteja, nos bendiga y vamos al matadero, ¿no? Y llegamos todos arrastrados. No, Dios, tú no respondes. Otra vez, Dios no aprueba comportamiento irresponsable. ¿Ok? Te puede proteger, pero dice la Biblia, no tientes a tu Dios. ¿Ok? Entonces, eso es sabiduría. Esa es la sabiduría de papá. Causa, consecuencia. ¿Qué aprendes de lo que haces? ¿Qué aprendes de lo que haces? ¿Bueno o malo? No digas, ay, nunca voy a cometer errores. El día que lo cometa va a ser, la vamos a regar. ¿Pero qué aprendes de eso?
sabiduría. Interrumpiendo la ley de la siega y de la cosecha. Yo quiero llegar a este punto. A veces interrumpimos la ley de la siembra y la cosecha. O sea, lo que alguien siembra, no lo dejamos que lo coseche. ¿Sí? Papás, bueno, mamás, si llegas tarde, no te voy a dejar usar el celular por un mes. Y llega tarde. ¿Cuál es la consecuencia, la cosecha de esto? Es no usar el celular por un mes. Y pasa una semana. Pobrecito, todos sus amigos se mandan sus tareas por ahí, bla, 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 bla. Está bien, ten tu celular, pero a la próxima sí te lo cumplo. Interrumpimos la ley de la siembra y la cosecha. Estaba yo leyendo el testimonio de unos papás cristianos, buenos hombres cristianos. Y ellos dicen, fueron a hablar con un psicólogo, contrataron un psicólogo para su hijo. Y el escuincle desgraciado no quiso ir a la consulta. Entonces van los papás a la consulta. Él era cristiano, el hijo pues sabe que era, ¿no? Pero los papás eran cristianos. El doctor era cristiano, ¿no? Era un psicólogo cristiano. Entonces están ahí y luego los papás, no, es que fíjate que mi hijo dejó la universidad y luego le pagamos otra universidad y también la dejó, es drogadicto, es borracho, no trabaja, no quiere hacer nada, es bien grosero. Tiene tantos problemas mi hijo, pero él no quiere venir. Y el doctor se les quedó viendo y le dijo, su hijo no tiene problemas, señores. ¿Cómo que mi hijo no tiene problemas? Los problemas los tienen ustedes. Porque si el hijo deja la universidad, tú le pagas otra universidad, porque si el hijo no trabaja, tiene una cama calientita y comida. El hijo no tiene problemas. Y aquí es donde les decía, cristiano infeliz, pecador feliz. Porque ¿cuántas veces nosotros cargamos las consecuencias, la cosecha de alguien más pensando que estamos haciendo una obra cristiana? Tomamos el lugar de Dios, pensamos que somos mejor que la ley de papá, ¿no? Interrumpimos. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Quiero que pensemos en la historia del hijo pródigo. ¿Qué le pasó al hijo pródigo para que llegara a arrepentirse con el papá? El papá lo dejó. ¿No me la creen? ¿No me la creen que eso dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Gálatas 6:5? Porque cada uno llevará su propia carga. Mujeres, a veces siendo buenas ayudas idóneas y sometidas, tendemos a hacer esto. Cargamos la carga de nuestro esposo, sobre todo de los hijos. Y escúchenme, no quiere decir que no debes ayudar a nadie. ¿Cómo saber cuándo estás interrumpiendo una ley de la siembra y la cosecha y cuándo estás ayudando a alguien? Porque la Biblia dice que tenemos que ayudar a nuestro prójimo, ¿verdad? Piensen en la historia del buen samaritano. Tú ayudas a alguien en algo que esa persona no puede hacer, que tiene la imposibilidad. Nosotros fuimos ayudados por Jesús. Nosotros no podíamos lavar nuestros pecados. Jesús tuvo que venir, morir en la cruz para poder llevarnos a la salvación, que no podíamos hacerlo nosotros mismos. Eso es gracia. Pero las consecuencias de mis acciones después de eso siguen, porque Dios necesita que aprenda sabiduría. Igual pasa con esto. Hay un hermano me dio mucho gusto ver a una hermana que tuvo una cirugía. Estuvimos orando por ella, ¿recuerdan? No voy a decir su nombre porque estamos grabando. Y estuvimos orando por ella y la veo y le digo, ay, con ganas de haber ido del hospital, etcétera, etcétera. Era algo que ella no podía sanarse ella misma, ella no podía hacer nada. ¿Qué podíamos hacer? Ir a visitarla, ella no puede consolarse, ella misma está triste, ¿verdad? Para eso estamos nosotros, en algo que ella no puede hacer. Pero si hay un hombre en la iglesia muy bueno, piadoso, y no trabaja, y quiere que la iglesia le dé una despensa cada 8 días, estamos interrumpiendo la ley de la siembra y la cosecha. Porque si sus hijos no tienen hambre, él no va a salir a trabajar. Y si no me la creen, vamos a la siguiente escritura. Eso es su propia carga.
su propia carga de tus decisiones. La siguiente, por favor. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos, era una ordenanza, si alguno no quiere trabajar, tampoco que coma. Lo que está algo que sí pueden hacer, que está en su habilidad hacer, pero han decidido no hacerlo, tiene que venir a la ley de la siembra y la cosecha para que pueda adquirir sabiduría. Esto hace papá. ¿Sí? No te sientas mal, siempre nos tuercen la mano del cristiano. Pues tú eres cristiano, tú debes de ayudar. Oraré por ti, hermano, que Dios te dé sabiduría. ¿Sí? Hubo una emergencia, el hombre perdió el trabajo, le robaron su dinero. Como iglesia ahí vamos a estar. Vamos a estar contigo. Pero si es un hábito pecaminoso, recurrente, decisiones que estás tomando, entonces no te estamos ayudando a acercarte a papá. ¿Qué hubiera pasado si en el caso del hijo pródigo, el papá hubiera ido con los puercos y le hubiera dado un banquete? No hubiera aprendido nada, se hubiera quedado ahí con los puercos en su vida perdida. No hubiera regresado a casa. Te da cierta libertad, y de eso donde yo les digo que irresponsable y feliz, irresponsable y miserable. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. Ay, cuando yo tuve esta revelación y lo estaba estudiando, dije, gracias Dios, ya no tengo que cargar a tantos sinvergüenzas, ¿no? No ustedes, hermanos, no ustedes. Pero ¿cuánto nos pasa eso? Tenemos esta presión y somos cristianos y debemos de tener gozo. Y estás bien enojado con el hermano porque le presté y no me pagó. Pues ya sabes que no paga, ¿verdad? Y la Biblia dice que tengo que darle el dinero y perdonarlo y amarlo, y lo ves y te da más. Entonces no lo estás haciendo de tu corazón. Eso no es un acto de amor. Es un acto de manipulación y culpa que te usa. Así es. ¿Sí? ¿Quieres que tu hijo, la ovejita negra, venga al Señor? Déjalo que coseche. Hay que dar espacio para fallar. Proverbios 15:10, fíjense. Dice, la reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. ¿Qué es reconvención? Cuando tú intentas convencer a alguien o corregir a alguien. Ok, fíjense. Al rescatar a las personas de sus consecuencias naturales, de su comportamiento, les quitamos todo poder de rendir cuentas. ¿Para qué? Un drogadicto feliz, con camita calientita, pues, ¿qué problemas tiene? No rescates a las personas de sus consecuencias naturales. Rescatar a una persona de las consecuencias naturales de su comportamiento los habilita para seguir comportándose irresponsablemente. Y escucha esto muy bien. Confrontar a una persona irresponsable no le causa ningún dolor, solo las consecuencias. Estás duro. ¿Quién es tan irresponsable? Y eres tan fregón. Y mira que hora llegas y nunca haces nada. Eso no les duele, nada. Pues llegan a cenar, ¿verdad? Está bien, hombre, está bien. Un día cambiaré, ¿no? Las consecuencias duelen. La confrontación no. No lo regañes. Déjalo. Yo les quiero hablar de mi testimonio. La primera vez, y mi mamá, tal vez algunos ya lo han escuchado, pero lo quiero aplicar a esto específico, la importancia de un papá. ¿Ok? La primera vez que iba en una iglesia cristiana, algunos ya lo saben, algunos no. Antes de eso yo le dije a mi mamá que nunca iba a ir a una iglesia cristiana. Nunca iba a ser cristiana, porque ahí lavaban el cerebro y más palabras, ¿verdad? No agradables. Nunca sobre mi cadáver, así casi sacaba espuma de la boca cuando decía mamá algo de la iglesia. ¿Sabes por qué vine a la iglesia?
por la ley de la siembra y la cosecha. Mi mamá me dijo, tienes que llegar a las 12 de la noche. Llegué a las 3 de la mañana y me dijo, te las arreglas con tu padre mañana en la mañana. Y era un domingo por la mañana. Y me las iba a arreglar solas, porque no iba a estar mi mamá para interceder por mí. Miedito, temorcito de papá. Mira, ni dormí toda la noche. Me desperté como a las 7 de la mañana. ¿Qué tanto dormí? No dormí. Y llegué a la iglesia con la misma ropa de la disco, el maquillaje todo corrido, pero ahí estaba sentada. Miedito de papá. A mí, mi vida personal, la ley de la siembra y la cosecha, y saber que tenía un papá en casa que me iba a estar vigilando y que iba a pagar consecuencias me hizo venir a los pies de Jesús. ¿Te da esperanza? Lo que haces no es en vano. Sabiduría. Y en conclusión, ¿quieres ser sabio? Busca la sabiduría de papá. Toma responsabilidad por tus decisiones, aprende de ellas, arrepiéntete como el hijo pródigo. Experimenta la sabiduría por experiencia, no solo por dato. Deja de culpar a Dios por tus consecuencias y dale gracias por la oportunidad de aprender. No tomes las consecuencias de otros en tu vida, déjalos experimentar la ley de la siembra y la cosecha. Hombre, Dios te ha puesto en tu casa para forjar el carácter de tus hijos. Hazlo. Mamás, déjenlos. Mi carácter es más fuerte por causa de mi padre. Y no hice tarugadas por causa de mi padre. Por eso para mí es natural mi Padre Celestial. Sí, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú eres un buen Padre. Pero eres un Padre que no se mueve. Eres un Padre amoroso, pero eres un Padre justo también. Permítenos conocer, permítenos, Señor, tomar la decisión de experimentar para ser sabios. De aplicar lo que dice, no solo saberlo por dato, por conocimiento, sino por experiencia. Decir, tu palabra sí funciona. Yo decido creer lo que dice tu palabra. Gracias, Señor. Si tú quieres hacer un pacto de sabiduría con Dios, o Dios estuvo moviendo cosas en tu corazón de decir, a ver, esto no es sabiduría, estás tapándole a alguien o estás culpando a alguien más por cosas que son tu propia responsabilidad, yo quiero que levantes tu mano y hagas un compromiso con Él. Sé libre. Es un compromiso con Él. Y igual que es un compromiso contigo y con la sabiduría de acercarme y no de alejarme, de tener un temor, un terror de no estar cerca de ti. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y gracias por lo que harás. Bendito eres. Y gracias, Señor, por la vida de hombres valientes que se levantan a ser padres en esta generación de cobardes. Gracias porque hay hombres valientes dispuestos a dar la cara por sus hijos, por su familia y por esta generación. Los bendecimos, Señor, y gracias porque ellos son reflejo de tu corazón. Para los que hemos tenido padres no cristianos o no perfectos, te damos gracias que tú sí has sido el Padre perfecto y que aún has usado a nuestros padres carnales para enseñarnos algo. Tomamos responsabilidad y decimos sí a la sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.